asesinato. Ahora, lo cometió, hermano Rodolfo, lo cometió, pero el punto no fue tanto cometerlo, sino que él dijo, no hay problema, nadie se dio cuenta. Correcto. ¿Verdad? Ahí se le olvidó. Es que justamente eso es lo que produce el pecado dentro de uno. Cuando vos te abandonás a un pecado, cuando te abandonas a ese pecado, pastor, tu mente, tu entendimiento empieza a confundirse, ya no ves con claridad, perdés la brújula y entonces tu mente te lleva cada vez más a estar enredado. Me meto en un hueco, salgo de ese hueco y caigo en otro y ya yo perdí el rumbo completamente. Se me viene a la mente, conversábamos antes de estar aquí compartiendo con usted este tiempo. Conversábamos sobre Sara, cuando aún Dios no le había cambiado el nombre, ¿verdad? Mire cómo para Dios no hay acepción de pecado y como Dios se fija hasta en lo que nosotros quisiéramos creer que no se fija. Dice que los ángeles vienen a hablar con Abraham, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Sí. Y le prometen que va a ser padre de multitudes. Pero dice que su esposa Saraí estaba detrás de la puerta, escuchando, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Lo hablábamos ahora. Sí. Y dice que ella sonreía, pero su sonrisa no era tanto de alegría, sino que de alguna forma podríamos decir era como de incredulidad, muy obvio, ¿verdad? Y a la misma vez de burla, ¿verdad? Sí. Porque ella decía, ¿de qué están hablando? Si ya pasó mi tiempo, ¿verdad? Sí. Y dice que los ángeles, el ángel que estaba hablando con Abraham, dice que le dijo, ¿por qué se ríe tu esposa? Es decir, ella no lo comentó con nadie, ella no lo habló con nadie, no se fue al vecino, no se fue a su criada, no, solamente lo meditó y lo pensó en su mente y en su corazón, y ya delante de los ojos de Dios fue desagrado. Amén. Es justamente lo que nosotros hacemos. Iglesia, si hay algo que nosotros oramos al Señor para que en nuestra congregación pase, es que seamos una iglesia que vivamos de verdad, hermano Rodolfo, el evangelio tal cual debe ser. Amén. Amén. Así es, no podemos olvidar que Él dice en su palabra, yo voy por una iglesia que dice limpia, sin mancha, sin arrugas. Y sin arrugas. ¿Y por qué decimos esto? Para que una vez nos acordemos de esto. Mira, escucha esto: la murmuración, el chisme, la rebelión, pastor. Cuando Samuel le dijo a Saúl, semejante pecado de hechicería es la desobediencia, es decir, que es algo que a Dios no le agrada. Cuando yo sé que tengo que llevar una vida de oración, cuando el pastor llama al grupo de servidores a una semana de oración y de ayuno, y luego al final de la semana se reúne con los servidores y les dice, bueno, hermanos servidores, vamos a cerrar esta semana de oración, hemos estado clamando y creemos firmemente, yo sé que ustedes lo creen, que vamos a ver la gloria de Dios, y todos los servidores a una sola voz dicen amén, 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 ¿verdad, hermano Rodolfo? Pero ¿sabrá Dios si alguno de esos servidores lo que menos hizo durante la semana fue orar? Así es. Fue ayunar. Pero como nadie se da cuenta, ¿verdad? Sí. Como nadie lo sabe y como ni aún el pastor se va a dar cuenta, yo me voy ahí como enredadillo, ¿verdad? Y cometo varios pecados, desobediencia, mentira. Pastor, y recordemos algo muy elemental, que en el antiguo pacto Dios había ordenado que se apedreara, se matara cuando había adulterio, cuando había esta serie de cosas, cuando se cometía el acto. Pero en el nuevo pacto, cuando Jesús vino, subió el parámetro de eso y dijo, ya no es el acto en sí, sino en tu mente, cuando ya lo pensás, cuando ya codiciás en tu mente, cuando ya deseas mal a la otra persona, estás cometiendo pecado. El parámetro subió, ahora es más, el hilo es más delgado, pastor. Sí, y la importancia de que nosotros abramos nuestro corazón para Dios, amén, y abramos nuestra vida delante del Señor. Ahora comenzamos en Hebreos capítulo 4 diciendo, delante de los ojos del Señor estamos desnudos. Eso. A Él vamos a tener que darle cuenta, ¿verdad? Se nos olvida eso. Entonces, una enseñanza como esta debe apercibirnos para que siempre sigamos en la posición en la que estamos. ¿Cuál es la posición en la que estás? Amas al Señor, buscas a Dios, vives una vida de intimidad con el Señor,
una búsqueda de Dios en oración, en estudio de la palabra. Síguelo haciendo. Nunca le ocultes nada a Dios. Nunca. Haz lo que David hizo en algún momento, que se humilló, ¿verdad? Pero antes de humillarse, él confabuló un plan diabólico, literalmente, ¿verdad? Porque mandó a Betsabé a la casa y luego dijo: ¿cómo yo puedo engañar a Urías para que no se dé cuenta, ¿verdad? Y lo mandó a matar, así lo mandó de carne de cañón, que llaman, lo puso al frente de la batalla. Digo yo, como un hombre de Dios, que es uno de los gigantes, pastor, qué tremendo, de Dios, un escogido de Dios, que era conforme al corazón de Dios, se nubló tanto su entendimiento, pastor, que llegó a ese punto de decirle a su general: coja a Urías y póngalo al frente de la batalla. Qué perdido tiene que estar uno, pastor. Le mandó el acta de defunción con él mismo, ¿verdad? Correcto. Pastor, el pobre Urías, ¿verdad? Corrió como desesperado. Sí, era un hombre fiel. Josafat, ¿verdad? Era un hombre fiel, un hombre que honraba a su rey. Eso duele también. Por eso es que la Biblia hay que profundizar en ella para nosotros poder entender la justicia de Dios, para nosotros poder entender cómo Dios puede llamar a un hombre como David conforme a su corazón. ¿A dónde vamos ahí? ¿Qué es lo que hizo que Dios expresara así de este hombre, de este rey maravilloso que fue David? Que David se arrepintió. Eso es David así. Se arrepintió. Eso es así. David se arrepintió. Cuando no importa el pecado que cometamos, cuando nosotros llegamos con un verdadero arrepentimiento, amén, a ese Dios que conoce, amén, el corazón, amén, y te doblas y quebrantas ante Él y le dices: amén, Señor, me amén, equivoqué. Dice la palabra que Dios, no importa tu pecado, amén, Él te deja limpio como la nieve. No importa si es hechicería, no importa si es adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, chismes, rebeldía, mentira, no importa lo que sea. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, ¿verdad? Su palabra dice: a un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero antes de humillarse, David primero tenía que terminar su plan, diría el Dios sea bélico, pero era literalmente diabólico, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y mató a Urías, y una vez que mató a Urías dijo: bueno, ahora sí tráigame a Betsabé, la convierto en mi esposa. Cuando nazca ese hijo, aquí no pasó nada. Betsabé es mi esposa, Betsabé es mi mujer, y el hijo es legítimamente mío. Y así lo hizo, y así lo hizo. Y los meses pasaron, la gente no se dio cuenta, el tiempo pasó. Sí. Y mira si el tiempo, hermano Rodolfo, mira esto, escucha esto. No fueron ni tan siquiera días, iglesia. Meses. No, años. Años, correcto. Años, porque cuando el hijo enfermó, ya estaba habían pasado años. Ya estaba grandecito. Es decir, David ocultó su pecado. Sí. Pastor, ¿y sabes durante años? Lo curioso y tremendo de esto? Que David se le olvidó el pecado que cometió. Él siguió viviendo una vida como si nada hubiera pasado, hasta que llegó el profeta Natán. Santo. Años después, escucha, mucho tiempo después. Escucha lo que le dice el profeta Natán a David. Escucha lo que le dice. Dios le habla a Natán, ¿te acuerdas? Sí. Y le dice: Natán, tengo un mensaje para David. Dile a David que no me disgusta que él haya pecado, que si bien es cierto ya está mal delante de mis ojos, le dice Dios al profeta Natán, le dice: lo que más me disgusta es que lo hizo en secreto. Sí. Y que ha ocultado su pecado durante años. Sí. ¿Verdad? Y se va ante David, Natán, ya con un mandato directo de Dios. Sí. Y le cuenta. Le reveló, pastor. Ve buscando las citas y ya la tienes mientras yo le cuento a la iglesia dónde fue que Natán luego le dice lo que tú hiciste en secreto. Ok, pero déjame contarte esto. Natán va donde David y le dice: David, había un hombre que tenía muchas ovejas. Dice: las que él quisiera tener. Y en su reino había un hombre que tenía solo una oveja, le dice. Y este hombre que tenía muchas ovejas, le dice, acogió la única oveja de este otro hombre que solo una tenía. Le dice, la tomó y se la quitó. Y Natán le dice a David: David, ¿qué crees que hay que hacer con ese hombre? Y David se vuelve tan seguro, ¿verdad? Sí. Tan seguro, sí, tan seguro de sí mismo, y le dice: ese hombre tiene que morir. Qué tremendo eso, pastor. Y en ese instante Natán le dice a David:
ese hombre eres tú, le dice. Qué duro, qué duro, qué duro. Que tomaste la mujer de Urías, que encubriste tu pecado y lo has encubierto durante años, y luego le habla y le dice lo que tú hiciste en secreto. Sí. Dice así, está Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Específicamente lo que Natán le dijo, ¿verdad? Sí, dice, sí. Así, no, lo que le dijo Dios, o sea, por medio de Natán, correcto. Sí, exacto. Le dijo, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Santo Jehová. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Santo Padre. Nada más y nada menos, pastor. Qué tremendo. ¿Qué sería de nosotros si nos sentamos a pensar y a decir, qué pasaría si sale a la luz pública mi pecado? Oh, pastor. ¿Qué pasaría si en mi casa se dieran cuenta lo que yo hago? ¿Cómo son mis pensamientos, pastor? Pero se nos olvida que hay un Dios que los conoce. Te compartía y no tengo temor en compartir esto. Tengo que ser agradecido con Dios por lo que ha hecho conmigo. Tuve una sociedad en algún momento con unos varones y creía hacer cosas correctas, creía hacer cosas que estaban bien, pero luego después de tanto tiempo me di cuenta que no eran correctas, ¿verdad? Y cómo me humillé delante del Señor y cómo le dije, Señor, yo te ofrezco mi perdón, y clamé por el perdón, y Dios fue bueno y vino y me perdonó, ¿verdad? Y tuvo misericordia de mí, como ha tenido misericordia de vos. Amén, amén. Y como ha tenido misericordia de todos, y tiene misericordia de usted también. Sí. El punto como tal, lo que queremos compartir antes de terminar este tiempo de estudio de la palabra, lo que queremos compartir contigo es, no importa lo que hayas hecho, no importa si es adulterio, no importa si es fornicación, murmuración, que una vez más habrá que decirlo, la iglesia de Jesucristo hoy le da tan poco interés a esto, y es algo que Dios lo tiene tan presente como el mismo adulterio. Así es. La mentira. Escucha, Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina el Señor. Y dentro de esas 7 cosas, hermano Rodolfo, 2 de ellas son la lengua mentirosa. Sí. Y la iglesia de hoy miente. La arrogancia, pastor. El orgullo. Sí. Y la iglesia de hoy mentimos tan como si nada, tan fácilmente. Sí, no hay, ya creemos hasta esas mentiras nosotros mismos, decía San. Y aún el mismo Cristo Jesús apercibió a los discípulos. Deja que te leamos Lucas capítulo 12 para ir terminando este tiempo, este estudio de la palabra. Deja que te leamos Lucas capítulo 12, verso 1. Dice así: mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo esto, les dijo lo siguiente, les dijo: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Pero escucha esto, los fariseos eran los maestros de la ley, eran los pastores, ¿verdad? Eran los que dirigían al pueblo. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Dice, porque todo lo que está escondido